8 ministros de la Suprema Corte se sacrifican por el Poder Judicial y por la República. Renuncian a su cargo legítimo y bien ganado para salvar a la República. El proyecto de sentencia del ministro González Alcántara es una cátedra de derecho. Yo te lo voy a explicar aquí, te voy a hacer un resumen de lo más importante de forma sencilla, para que tú la conozcas y para que la defiendas y te unas a la denuncia y al rechazo de la crisis constitucional que provocan Sheinbaum y su partido. La señora Sheinbaum y sus aparentes jefes, el Noroñas, Patán Augusto y Monreal, tenían 3 argumentos para decir que el Poder Judicial no tenía facultad para revisar su aberración de reforma que destruye al Poder Judicial. La primera mentira que repiten sin cesar de manera perversa es que si el pueblo les dio la mayoría, ellos tienen el derecho de quitarle y ponerle a la Constitución lo que ellos quieran. La segunda mentira, repetida vilmente por todos lados, es que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa la reforma para anularla, es porque están defendiendo su chamba. Tienen conflicto de interés, dicen. La tercera mentira, que repiten sin cesar, es que una vez puesto algo en la Constitución, ni Dios Padre lo puede quitar, nadie lo puede revisar. En 2011 se dio en México una de las reformas más importantes de la historia de este país relativa a los derechos humanos, que fue, entre otras cosas, la incorporación de este párrafo en la Constitución, en el artículo primero, que tiene históricas implicaciones. Lo cito. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Cierro la cita. Básicamente lo que dice este párrafo constitucional son 3 cosas fundamentales que todo mexicano debe comprender. 1. En materia de derechos humanos, también es norma constitucional lo que dicen las convenciones y los tratados internacionales de los que México es parte, que son más de 100 convenciones y tratados. 2. Siempre que interpretes como autoridad la Constitución y las leyes, lo tienes que hacer a favor de los derechos de las personas. Y 3. La Constitución debe garantizar que en México se puedan hacer efectivos los derechos humanos establecidos en esa norma suprema y en las convenciones y tratados internacionales. La señora Sheinbaum y Morena, además de ese aparato asqueroso de propaganda que tienen, afirman que el pueblo les dio la mayoría en el Congreso para poner y quitar de la Constitución lo que ellos quieran. Su único argumento es que si les dan los números en las cámaras, eso quiere decir que el pueblo les autorizó a poner en la norma suprema lo que les plazca. Esto, de entrada, implica desconocer que la propia Constitución les ordena, sí, ordena a la señora Sheinbaum y a cada legislador a leer, entender y conocer las convenciones internacionales y los tratados sobre derechos humanos de los que México es parte, para saber qué pueden y qué no pueden quitar o poner de la Constitución y las leyes. Es decir, su mandato electoral no es absoluto, porque México es parte activa de una comunidad internacional que lleva décadas creando mecanismos eficaces para la protección de derechos humanos y se ha comprometido a la obligación constitucional de que todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones promuevan, respeten, protejan y garanticen todos los derechos humanos. ¿Qué es inconstitucional en la aberración de reforma del obradorato? Ahí te va. Es inconstitucional la remoción masiva de jueces federales y magistrados federales. Es inconstitucional la figura de jueces sin rostro. Es inconstitucional el método de voto popular para elegir jueces y magistrados federales y locales. Es inconstitucional el recorte salarial para jueces y magistrados en funciones. Son inconstitucionales algunas de las facultades vagas y ambiguas del Tribunal de Disciplina Judicial. Es inconstitucional la inatacabilidad de las decisiones de ese Tribunal de Disciplina Judicial. Y es inconstitucional la prohibición de suspender normas generales en amparos. Declara en cambio como constitucional, por ejemplo, el método de voto popular para elegir ministros de la Suprema Corte y así destruye por completo el argumento de que los ministros solo están cuidando su chamba y tienen conflicto de interés. Se acabó. También es nuestra responsabilidad expresar, de todas las maneras que podamos, nuestro rechazo absoluto y enojo por el rompimiento del Estado de Derecho
por parte del obradorato. Si dejamos escapar a la señora Sheinbaum y al obradorato de esta, la caída de la República será en parte nuestra responsabilidad. Sí, ni modo. Si las dejamos escapar, si dejamos que se salgan con la suya, tú y yo también somos responsables. Apoyar al Poder Judicial y denunciar a la señora Sheinbaum es parte esencial de la resistencia. ¡Viva la resistencia!